lo entiendo y lo comprendo, pero está clarísimo que a partir de acá vamos a laburar con cámara. Me cansé de hablarle a cuadraditos negros y hablarle a cada vez menos cuadraditos negros. Entonces, nada, las clases que quedan, que ahora les voy a decir el cronograma, vamos a laburar con cámara y voy a anotar quiénes ingresan y quiénes no. Les soy absolutamente sincero, para mí sería mucho más simple obviar esto y laburar menos, pero la verdad que sé que el segundo parcial trae más complicaciones que el primero, porque los problemas conceptuales son más profundos y sé lo que sucede con las angustias tras el segundo parcial. Entonces, previendo eso, vamos a hacer el cronograma de Meet con cámara abierta y anotando quiénes participan y quiénes no. Fernández. La idea de hoy es cerrar el artículo García González, que trabajan el periodo 83-2001. Hoy vamos a trabajar con el tema del texto con el periodo, o el momento del menemismo y del gobierno de la Rúa, hasta llegar a la crisis del 2001. Y en la próxima clase, miércoles que viene, organizo de nuevo una clase virtual. Vamos a tener el último texto que va a entrar para el segundo parcial y obviamente para el final, que es la clase 9, y que es un texto que trabaja el ciclo del kirchnerismo. Es decir, vamos a llegar hasta el 2015, ¿sí? Hasta el triunfo de Macri en las elecciones del 2015. Esa es la idea. Entonces, mi intención es, antes del parcial del 6, obviamente hoy cerrar el texto de García González y trabajar a partir de así, en 2 clases más, el texto de Vilas, que trabaja el ciclo kirchnerista, y a partir, en el último, ver si hay consultas previas. ¿Qué entra para el segundo parcial? Clase 5, texto de neoliberalismo, de Pita. Yo les mandé los audios al respecto con los elementos que considero centrales del texto de Pita. El texto de García González, que trabajan el periodo 83-2001 e incluye los gobiernos de Alfonsín, la década menemista y el efímero gobierno de la Rúa, y el texto de Vilas, que de alguna manera retoma el ciclo de 5 presidencias en una semana, incluida la de la caída del gobierno de la Rúa, el periodo de Duhalde dentro de esas 5 presidencias y la llegada de Kirchner al gobierno y los gobiernos de Kirchner, Cristina, hasta el triunfo de Macri en el 2015. ¿Sí? Eso es lo que va a entrar para el parcial. Dicho de otra manera, clases 5, 8 y 9. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar para el segundo parcial y que obviamente entra para el final. ¿Alguna duda con esto? ¿Interrogante, opinión, cuestión? ¿No es? Bien. Entonces nos metemos con el texto de García a partir del ciclo menemista. Santi, estamos laburando con cámara prendida, quiero decir. Así que si podés prender la cámara, bienvenido es. Bien, nosotros habíamos dejado en la clase pasada, habiendo planteado el tema de la hiperinflación, es decir, de la enorme crisis económica y el estallido de las políticas económicas que venía sosteniendo el gobierno de Alfonsín, Plan Austral y Plan Primavera
de por medio. Estallido que va acompañado de saqueos, que cuando hablamos de hiperinflación significa una gigantesca inflación. Si en la Argentina el problema inflacionario es un problema estructural, hablar de hiper significa hablar de una situación de 1000 y pico de puntos de inflación anuales, es decir, es una cifra gigantesca, y por ende de pauperización y caída de los salarios de una manera enorme ante el brutal crecimiento de precios, incluido crecimiento de precio diario, ya no mensual, sino que en una hiper hablamos de remarcación diaria de precios. Habíamos hablado de la disparada del dólar, provocado en gran medida por no poder cubrir el nivel de endeudamiento que tenía y tiene, podemos agregar, la Argentina, un endeudamiento tan alto que cuando no se llegan a pagar los vencimientos de capital y de intereses, claramente eso acelera internamente la suba del dólar y la caída de la moneda local. En el caso del 89 estábamos hablando del austral, porque hay que recordar que en el 85 el plan austral cambia la moneda de peso ley a austral, ¿sí? Por lo tanto, cuando el peronismo gana las elecciones y llega Menem al gobierno en el 89 y toma el gobierno 6 meses antes de lo que le correspondía, porque la aguda crisis hace que Alfonsín tenga que entregar el gobierno antes de tiempo, claramente ese es el escenario en que se encuentra. Menem había hecho la campaña electoral del 89 prometiendo básicamente salariazo, es decir, un aumento masivo de salarios que supuestamente iba a permitir recuperar el nivel de ingreso, y de una revolución productiva, como lo llamaba él, es decir, volver a una Argentina plenamente industrial que se había conocido en la época de sustitución de importaciones, recuperando el empleo, la demanda, etc. Bueno, no va a suceder eso, sino lo contrario, ¿no? En lugar de salariazo y revolución productiva, el ciclo menemista se va a basar claramente en otros supuestos. El propio Menem va a decir en una entrevista pública en un canal de televisión que si decía lo que iba a hacer, no ganaba las elecciones del 89, con lo cual va a reconocer públicamente que sí, que las promesas de salariazo y revolución productiva no habían sido reales. ¿En qué se basa el ciclo del menemismo? Y digo ciclo porque en el 95 Menem va a volver a ganar las elecciones, incluso por una cantidad mayor de la que había ganado en el 89, y por lo tanto va a gobernar hasta el 99. En el medio hay un cambio de constitución en el 94, que de hecho es la constitución que sigue vigente hasta hoy, porque hasta el 94 los mandatos presidenciales eran de 6 años sin reelección. Como Menem quería ser reelecto, hace un acuerdo con el radicalismo y con el propio Alfonsín, que se conoce como el Pacto de Olivos, convoca elecciones constituyentes y los convencionales van a habilitar una nueva constitución entre cuyos cambios se plantea la reelección presidencial. Lo que significa claramente mandatos de 4 años con una reelección sola a partir del 94. Eso es lo que permite que Menem sea candidato en el 95 y que pueda ganar las elecciones del 95, pero ya no presentarse en el 99. Santi Ishikawa, y Aleman, estamos laburando con cámara abierta, así que por favor
Sí, profe, acá estoy, perdón No, mi no, no, densa. todo bien. Es la primera vez que lo hacemos, así que se entiende. Y al amigo Santi, Sí, profe, yo no tengo cámara, pero ahora intento meterme del celular si me deja y entro con cámara. bueno, está bien, si no para la próxima, Dale, ya lo dale, tenemos en dale. cuenta. Hay dos casos que están en la misma situación que vos. Pero para la próxima, yo aclaré al principio por qué vamos a laburar con cámara desde el inicio y tomar lista. Y cierren los micrófonos momentáneamente porque hay rebote. Estaba diciendo entonces, cambio de constitución en el 94, reelección de Menem en el 95. Pero ¿en qué se basa el plan económico y social del menemismo a partir del 89 en adelante? Lo primero que hay que entender es el cambio de contexto a nivel mundial. Si nosotros nos ubicamos en el 89, 90, 91, lo primero es el derrumbe de la Unión Soviética y de Europa del Este, la famosa caída del muro de Berlín, porque hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania había quedado dividida entre Alemania Oriental comunista y Alemania Occidental con un régimen capitalista, y que el muro de Berlín graficaba esa división. Bueno, a partir del 89 y luego en el 90-91 cae el muro de Berlín. En el 89 se derrumban los regímenes comunistas de Europa del Este en el 89-90 y en el 91 es el derrumbe de la Unión Soviética. Es decir, Estados Unidos queda como superpotencia planetaria hegemónica a partir del derrumbe del comunismo soviético. Ese es un elemento importante porque el menemismo se va a plantear de movida un alineamiento incondicional con los Estados Unidos, y un canciller del menemismo, Guido Di Tella, va a graficar ese alineamiento con la frase relaciones carnales. Es decir, con Estados Unidos vamos a tener relaciones carnales, lo que es una metáfora bastante obvia, por cierto, para explicar el alineamiento incondicional de la Argentina con los Estados Unidos. Estamos hablando del consenso de Washington, estamos hablando de seguir a rajatabla los postulados del consenso de Washington, que yo comenté en un audio que hablaba el texto de Fernando Pita. Hay una nueva oleada de la ideología neoliberal y el recetario del consenso de Washington se impone prácticamente de manera universal con escasas excepciones, ¿sí? A nivel mundial, con algunas excepciones, pero en la enorme mayoría de casos prima ese recetario. El menemismo va a ser uno de los alumnos más aplicados de ese recetario. Por ejemplo, ¿qué postulaba el recetario del consenso de Washington? Entre otras cosas, que el Estado no tenía que gestionar empresas, sino que el grueso de la economía tenía que basarse en empresas privatizadas. El Estado tenía que vender sus empresas a manos del capital privado. Por ende, y ahí se va a dar un dato importante, un gobierno peronista, el de Menem, privatiza las empresas que había nacionalizado el primer gobierno peronista. Se va a vender YPF, yacimientos petrolíferos fiscales, se va a vender gas del Estado, se va a vender aerolíneas argentinas, se va a vender SEGVA, que era la empresa estatal de energía eléctrica, se va a vender Aguas Argentinas, que era la empresa estatal de agua, se va a vender Entel, que era la empresa de teléfonos estatal, se va a vender una empresa siderúrgica muy importante, estatal como Somisa, y en líneas generales, la totalidad de las empresas estatales van a ser transferidas a manos privadas. Locales,
pero sobre todo, y eso es así, al menos en el primer gobierno, extranjeras. Es decir, se da la privatización y la venta de activos del Estado que habían tenido un papel protagónico desde la década del 40 hasta la década del 90, porque incluso la dictadura militar del 76 no se había atrevido a llevar adelante las privatizaciones de las empresas del Estado, más allá de seguir un recetario, de ser una de las primeras en intentar aplicar el modelo neoliberal. Por ende, se privatiza. ¿En qué condiciones se privatiza? Uno, se transfiere activos monopólicos. ¿Qué quiero decir con eso? Que las empresas privadas que compran las empresas estatales las compran siendo monopolios regionales. Edesur, de hecho, hasta el día de hoy, no compite con ninguna empresa en su región. Tiene una zona de exclusividad donde a partir de las privatizaciones venden la energía eléctrica. Edenor tiene una zona de exclusividad donde venden la energía eléctrica, ¿sí? Y así sucesivamente en las privatizaciones del menemismo. Cuando se reparte entre distintas empresas, se reparte de manera monopólica. Hay 1-a-1, que es la convertibilidad, que ahora voy a explicar. Con lo cual, si un peso valía $1, las empresas privadas van a ganar en dólares, porque rápidamente compran dólares en el mercado con lo que ganan y gran parte de esos dólares los giran a sus casas matrices en el exterior. La rentabilidad de esas empresas en dólares, en algunos casos, es más alta que la de las propias empresas de sus casas matrices. Es decir, algunas, no todas, pero algunas de ellas ganan más en dólares que sus propias casas matrices con el 1-a-1. Y giran esas ganancias al exterior, lo que es todo un tema que luego vamos a tener que analizar. Pero además, compran las empresas sin deuda. Los acuerdos de privatización implican que quienes compren esas empresas no se hacen cargo de la deuda previa que tenían esas empresas, sino que esas deudas se las va a quedar el Estado argentino. Es decir, las compran a cero sin deuda y el Estado sí se queda con la deuda previa que podían tener esas empresas. Pero además, los pliegos de privatización, y de hecho esto sucede hasta el día de hoy en varios casos, y pasa lo mismo con la deuda, ceden la soberanía jurídica de la Argentina. Esto significa que cuando haya un litigio entre el Estado argentino y esas empresas privadas, los tribunales que van a ser la sede jurídica de esos posibles litigios van a ser tribunales estadounidenses radicados en la ciudad de Nueva York. Es decir, por los pliegos de privatización, el Estado renuncia a un elemento clave de cualquier Estado, que es su soberanía jurídica. Ese es el marco, y estoy siendo muy rápido, que va a tener las privatizaciones que se van a llevar adelante en el primer gobierno de Menem. Con lo cual llegan un montón de capitales extranjeros que van a comprar esas empresas privadas, en algunos, estatales pasando a ser privadas, en algunos casos asociándose con grupos locales, ¿no?, radicados en la Argentina, y que van a pasar en muchos casos hasta el día de hoy, no en todos, pero sí en la mayoría, van a pasar a ser empresas privadas y dueños de esas empresas. ¿Sí?
Primer pata, las privatizaciones. ¿Por qué se sigue el recetario del consenso de Washington? Se supone que con eso se va a ingresar al primer mundo, se dice en la época. La Argentina va a conocer inversiones de alta calidad que va a hacer que sus servicios sean iguales a los de los países del primer mundo. Este es el discurso público y oficial para justificar las privatizaciones de la década del 90. Segunda pata, fundamental, convertibilidad. A partir del 91 se abandona el austral que había puesto Alfonsín, se pasa al peso y se fija una paridad fija e inamovible por ley que no se podía modificar de $1, $1. La moneda sigue siendo, pasa a ser el peso, pero con una paridad inamovible peso-dólar, que se supone que se tiene que sustentar en las reservas del Banco Central. Es decir, por cada peso que se emita, el Banco Central tenía que tener en sus reservas $1 que actúe como respaldo de esa moneda emitida. ¿De dónde van a salir los recursos para que el Banco Central tenga reservas que sustenten la convertibilidad? Algo poco recordado. Antes de la convertibilidad y antes que Domingo Cavallo sea ministro de Economía de Menem y fije la convertibilidad, el anterior ministro de Economía de Menem, Herman González, había conocido una nueva hiperinflación. Y una de las respuestas a esa hiperinflación es el plan Bonex. Todos los plazos fijos que habían en los bancos, plazo fijo de usuarios, de ahorristas privados, ciudadanos que tenían ahorros en plazo fijo, van a ser tomados por el Estado y a cambio el Estado les va a dar papeles, Bonex, que en dólares a 10 años de plazo para poder cobrar. Es decir, el equivalente, supuestamente, en dólares de esos plazos fijos que estaban en los bancos. Esto es por decreto, el plan Bonex es una decisión del gobierno por decreto. En realidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y muchos de los ahorristas no pueden esperar el tiempo que plantea la ley para poder hacerse de esos ahorros en papeles Bonex, con lo cual los terminan vendiendo en el mercado financiero por mucho menos de lo que valen. En realidad lo que hay es una apropiación de los ahorros. Pero esos plazos fijos transformados en dólares van a ser reservas del Banco Central que cuando venga la convertibilidad van a servir como sostén del 1 a 1. La otra forma de sostén es tomar deuda, es decir, que el Estado se vaya endeudando para recibir dólares y que esos dólares actúen como sostén de cada peso que emita el Banco Central de la Argentina. ¿Se entiende esto? Es medio complejo como toda política monetaria, pero un peso, $1, ¿sí? Fijo, inamovible, y tiene que estar garantizado por el Banco Central. Tiene que tener $1 por cada peso que se emita. Con eso se frena la inflación. Efectivamente, inicialmente con el plan de convertibilidad, la enorme inflación se frena. Pero obviamente esto tiene otras implicancias que se van a ir notando a medida que se avance en el plan de convertibilidad. ¿Por qué? Y en primer lugar, porque un peso, $1,
implica que las importaciones son más baratas. Importaciones de bienes industriales, de bienes de consumo. ¿Qué hace el menemismo como tercer pata del plan? 1, privatizaciones. 2, convertibilidad. Tercer pata, apertura externa. No hay control de las importaciones. Se puede importar libremente en la Argentina. ¿Sí? No hay control estatal. En realidad ya esto lo había hecho Martínez de Oz con la dictadura militar. Pero ahora, por primera vez, lo está haciendo un gobierno civil. Obviamente, hay una avalancha de productos importados. La década del 90 ya trae una diferencia interesante respecto a los 70. Gran parte de esos productos ya provienen de China. Con lo cual, China ya empieza a emerger en los 90 como uno de los grandes exportadores de bienes industriales basados en mano de obra barata. Avalancha de juguetes, de artículos electrónicos, de productos textiles, de calzado, en gran medida provenientes de China en la década del 90. Entonces, apertura externa, aumentan las importaciones. ¿Qué ocurre cada vez que hay importaciones en un volumen grande? Muy claramente, lo que sucede es que hay fábricas locales que no pueden competir con el precio de los productos importados y por ende cierran. Al cerrar, aumenta la tasa de desempleo. Obviamente eso significa que va subiendo el desempleo. Kevin, escúchame, a mí me encanta la gente que es feliz, pero contame, ¿qué es lo gracioso? No, profe, nada, disculpen, me acordé de algo que me pasó hoy a la mañana. Bueno, todo bien. Entiendo que los recuerdos provoquen risa. Ahora, el problema No, en realidad no es un recuerdo, es algo bueno que me pasó. No puedo creer que me haya pasado, en realidad. Estaba esperando una buena noticia y muy contento por eso. Disculpe, bueno, me alegra muchísimo por tu alegría. El problema es que te tengo en el mosaico al lado. Si te veo sonriendo permanentemente, se me genera un nivel de distracción. Entonces, sin ánimo de ser represivo, Sí. autoritario y cortar tu felicidad, necesito que estabilices el nivel de Sí, alegría profe. en algún Entiendo, plano. sí. ¿Puede ser? Sí, profe, quédese tranquila. Bien, Disculpe. buenísimo. Apertura externa, avalancha de producto importado, crecimiento del desempleo. Ya para el segundo gobierno de Menem, la tasa de desempleo oficial, estoy dando cifras oficiales, es decir, dadas por el propio gobierno, estaban en el 17-18%, que significaba por lejos la tasa de desempleo más alta de la historia de la Argentina. Obviamente esa tasa de desempleo va a seguir subiendo luego del 17-18%. ¿Sí? Con la caída del 2001 en el gobierno de la Rúa, la tasa de desempleo andaba por el 21, 22%. Lo cual significa, obviamente, cifras catastróficas a nivel social, no son meros números. Cuarta pata del plan, que haya superávit fiscal. ¿Qué quiere decir superávit fiscal? Que el Estado recaude más de lo que gaste. ¿Sí? O sea, que la recaudación del fisco vía impuestos sea superior a sus gastos. ¿Por qué? Y porque básicamente un elemento central que se plantea desde la dictadura para acá es un problema clave. Si vos tenés una deuda en dólares, tenés que tener los dólares para pagar la deuda, tanto de capital como de vencimiento. Más aún, si vos tenés un 1-1 que en un primer momento se financia con las privatizaciones y con las reservas que tenía en el Banco Central, pero cuando las privatizaciones se terminan y
las reservas empiezan a teclear, tenés que tomar deuda para sostener el 1-1. Por ende, vos tenés que tener, para poder ir pagando la deuda, recaudación mayor en pesos de lo que el Estado gasta. ¿Esto qué implica el superávit? Y reducir gastos en salud, en educación, en jubilaciones, en obra pública, y mantener un superávit fiscal para poder sustentar el endeudamiento que paradójicamente se vende todo y sin embargo en el segundo gobierno de Menem, cifras oficiales, la deuda se duplica, es decir, se va a deber el doble en capital de lo que se debía al inicio, que ya era una deuda gigantesca, ¿no? Entonces, ¿qué hace el menemismo y Cavallo para recaudar más? Suben al 21% el impuesto al valor agregado, que dicho sea de paso, hasta hoy, en todos los gobiernos que vinieron después, el 21% de IVA es la principal fuente de recaudación del Estado. ¿Qué significa esto? Y que vos pagás, seas millonario o cartonero, cartonera, millonario, millonaria, el 21% más de lo que consumís, que va a pasar a ser la principal fuente de recaudación del Estado, lo cual es totalmente desigual porque es un impuesto que no tiene que ver con el nivel de ingreso y de ganancia, sino que tiene que ver con gravar a todo el mundo de manera igual y gravar el consumo. Porque el consumo aumenta con la convertibilidad. Porque como está frenada la inflación, lo típico que va a pasar en la década del 90 es que, sobre todo sectores que todavía tienen empleo y algún nivel de ingreso, no los desempleados, lo que van a hacer es, en cuotas, comprar electrodoméstico, el auto, un viaje al exterior, etc. Pero eso se va pagando en cuotas. Entonces, y obviamente se va pagando sobre la base de sostener la convertibilidad y el 1-1. Pero la convertibilidad chica en la industria. La convertibilidad trae más deuda. La convertibilidad aumentó el desempleo. Hay una serie de presiones sobre la convertibilidad que se van agudizando cada vez más a medida que transcurre la década menemista. Sin embargo, Menem gana las elecciones del 95. Y algunos llaman a el triunfo de Menem en el 95 el voto cuota. Los sectores endeudados y que se endeudaron justamente en el 1-1 para comprar determinadas cosas, votan al menemismo para sostener la convertibilidad. Sin embargo, esa convertibilidad va a empezar a estallar lenta, pero claramente en el segundo gobierno de Menem hay un montón de problemas y le va a terminar a estallar a De la Rúa. El estallido del 2001 es el estallido de la convertibilidad. ¿Por qué? Pero antes de meterme en eso, ¿se entendió las patas del plan del menemismo? ¿En qué se sustenta? ¿Cómo funciona? Dudas, preguntas. Se acepta cualquier tipo de consulta. Reflexión. Menem llegó a terminar el segundo mandato.
En el 99 él no puede ser reelecto y el candidato del menemismo va a ser Duhalde como candidato a presidente, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Palito Ortega como candidato a vicepresidente, que había sido gobernador de la provincia de Tucumán. El famoso cantante, al menos famoso en esa época y antes, y Duhalde van a ser la fórmula del peronismo frente a la fórmula de una alianza entre el otro partido mayoritario, el radicalismo, que presenta como candidato a presidente a Fernando de la Rúa, y un sector de centro izquierda que se llamaba el Frepaso, Frente Grande Frepaso, cuyo candidato que va en la fórmula es Carlos Chacho Álvarez, que se había ido del peronismo en la etapa menemista, como candidato a vicepresidente. De hecho, la fórmula del de la Rúa Álvarez triunfa en las elecciones del 99 frente a la fórmula Duhalde Ortega. Menem no podía ser reelecto. Ese triunfo se debe a varias cuestiones. Una cuestión muy evidente es que el descontento social en el segundo gobierno de Menem es mucho más grande. Segunda cuestión, planes similares si tuvieron éxitos. Matías pregunta si en otros lugares se aplicó la convertibilidad o el 1 a 1. Como paridad fija, no. Como moneda cercana al dólar, sí. Y en todos los casos pasó en América Latina, estoy hablando, pasó algo similar. Es decir, para poder sostener esa valorización de la moneda, la deuda, que ya era un problema, aumenta, pero además suben enormemente las importaciones. Y hay una fuga de plata al exterior porque el plan implica, para traer capitales, que no haya control, que no haya regulación de los capitales que entran y salen. Entonces, cuando el plan empieza a teclear, hay una fuga de capitales. Ahora lo vamos a explicar puntualmente. Y en todos los lugares aumenta el desempleo. El lugar más parecido, pero que no fijó una paridad 1 a 1, sino que directamente fijó el dólar como moneda, es Ecuador. Ecuador a fines de los 90, y lo tiene hasta el día de hoy, tiene el dólar como moneda nacional, derecho viejo. Es decir, directamente renunció a su soberanía monetaria, porque no es que Ecuador puede emitir dólares. Los dólares los emite la Reserva Federal estadounidense. Pero Ecuador directamente renunció a su soberanía monetaria y se puso el dólar como moneda. En Ecuador, después de la dolarización, hubo 3 insurrecciones populares, estilo 2001 en la Argentina, y 3 presidencias que cayeron. Bucaram en el 97, Muhammad en el 2000 y en el 2005 Lucio Gutiérrez. Y bueno, basta mirar Ecuador hoy como para ver que aun cuando mantenga incluso el dólar, muy bien no le está yendo. Porque ¿cuál es el problema ahí? Y que vos, para mantener el valor de una moneda, tenés que tener el respaldo de una determinada economía de manera previa, y los recursos tienen que estar de manera suficiente en ese país, de mínima, para sustentar eso. Ahora, en Latinoamérica, la brecha entre la economía estadounidense y Latinoamérica no es de ahora, es enorme y muchísimo, muy grande, acumulada a lo largo de décadas. Así que la respuesta es, ¿hubo intentos similares? Sí. ¿Terminaron bien? No. No conozco ningún caso, ¿eh? Si hay algún caso en Latinoamérica, claramente no.
Si hay otros casos en otros lugares del mundo, desconozco. Hablando de Latinoamérica, claramente lo similar al plan de convertibilidad no terminó bien. Agrego un dato importante. Si uno de los problemas que había dejado la dictadura es si se iba a sancionar o no a los responsables del terrorismo de Estado, y en el gobierno de Alfonsín se había juzgado a las juntas militares y condenado, famoso juicio de 1985, pero a partir de ahí, con las leyes de punto final y obediencia debida, se había garantizado el perdón y la impunidad para todo el resto. Los únicos que quedaban presos eran las juntas militares. Menem, en su primer gobierno, establece un indulto que perdona y excarcela a todos los condenados por el terrorismo de Estado en la Argentina, es decir, las juntas militares, Videla, Macera, Viola, Agosti, Lambruschini, etcétera, que habían sido condenados en los juicios, van a ser liberados por los indultos. Es un dato también a tener en cuenta. Es decir, ya no queda nadie preso por el terrorismo de Estado en la década del 90. La verdad que no sé si fue el peor presidente de la Argentina. Viste que ahí ya tenemos que emitir juicios de valor de una manera muy fuerte. Creo que algunos igualan su incapacidad. En realidad, ¿se trata de incapacidad o se trata de un plan económico y de intereses determinados? ¿Un Rolling Stone en qué sentido? ¿En su sentido de popularidad o en su sentido de vejez larga que perdura? Sí, es así. Uno de los elementos que lleva a un desgaste es el notable grado de corrupción y la famosa frase de pizza con champán que inmortaliza el consumo ostentoso menemista. ¿No? Eso sin lugar a dudas, lo cual tiene mucho que ver con que pierda las elecciones a manos de De la Rúa y Álvarez, que se presentan supuestamente como los adalides de la anticorrupción. Ahora, efectivamente hay un desgaste del gobierno, pero yo creo que hay problemas estructurales que hay que analizar más profundamente por fuera de este tema de los aspectos más evidentemente ostentosos y desagradables del menemismo, que sin duda los hay. Creo que hay problemas estructurales de fondo. Señalo tres que tienen que ver con las crisis económicas y con el agotamiento de la convertibilidad. Señalo tres. Uno, para sostener un nivel de deuda creciente, tenés que tener dólares. Sobre todo si esa deuda no es en dólares, es en pesos. Y por algo sucede esto tan particular de que vos pagás deuda, porque no es que la Argentina no pagaba, pagó un montón de deuda de la dictadura para acá. Centenares de miles de millones de dólares ha pagado la Argentina. Y sin embargo, la deuda sigue siendo cada vez más grande. ¿Por qué? Y sencillamente porque cuando la estructura económica de la Argentina, que no genera dólares, no llega a cubrir los vencimientos de capital e intereses, lo que se hace es tomar nueva deuda para pagar la deuda que se vence. Esto lo han hecho un montón. Ahora, esa nueva deuda tiene intereses más altos.
Entonces, cuando te toca pagar los intereses, ya no el capital solo, sino los intereses, la deuda es más grande y vos tenés que juntar más dólares. Ahora, ¿cómo juntás dólares si vos no emitís dólares? Dos maneras. O te endeudás más, que es lo que muchos hacen, o dependés de las exportaciones de la Argentina que venda en dólares en el mercado mundial. ¿Pero qué exporta la Argentina? Sobre todo bienes primarios. A partir de la década del 90, soja transgénica, luego maíz y trigo transgénico, carne vacuna, petróleo con la privatización, gas, pero sobre todo bienes primarios y alimentos. ¿Qué ocurre con los precios de los bienes primarios y alimentos? En el mercado mundial oscilan. ¿Esto qué quiere decir? Que hay momentos que están altos y hay momentos que bajan agudamente. Ahora, si vos exportás bienes primarios e importás bienes, exactamente, se importás bienes secundarios, industriales, ¿valen lo mismo los bienes primarios que vendés que los bienes industriales que importás? No. ¿Qué ocurre? Y que cada vez generás menos dólares, salvo que te endeudes más todavía, para poder sostener el ritmo de la deuda. Llámese convertibilidad o llámese lo que querramos llamar cuando se sale de la convertibilidad, claramente ahí hay un problema estructural y clave que permanece desde la dictadura para acá. Y no solo permanece, se agudiza. Ahí estamos ahora negociando con el fondo cómo no pagar, mejor dicho, mentira, cómo no pagar, no, cómo pagar dentro de 4 o 5 años el préstamo con el Fondo Monetario que obtuvo Macri. Pero bueno, suponete que se logra eso, cosa que está por verse. En 4 o 5 años tenés que garpar casi 50.000 millones de dólares más, además de la deuda que ya tenés. Digo, ahí hay un problema estructural, de fondo. Segunda cuestión. Una manera de generar ahorro por parte de los gobiernos para tener dólares es hacer un plan de ajuste. ¿Qué implica un plan de ajuste? Y gastemos menos, no emitamos pesos, reduzcamos inversiones en salud, en educación, en jubilaciones, en seguro de desempleo. Pero aquí un dato interesante. Si vos vas viviendo de ajuste en ajuste, el problema que vas a tener es que el salario se reduce. Y cuando el salario se reduce, ¿qué pasa con el consumo? ¿Sube o cae? Pregunto una obviedad, pero acepto respuestas. Efectivamente, cae. Si el consumo y la demanda cae, lo que el Estado recauda por impuestos, ¿aumenta o baja en el mediano plazo? Cae el consumo, cae la demanda. El Estado recauda mucho por el IVA. ¿Va a recaudar más o va a recaudar menos? Acepto respuestas. Menos. Bien. Menos pesos para comprar dólares, para pagar la deuda. Acá hay una paradoja. Vos hacés los ajustes en nombre de que necesitas ahorrar y tener superávit fiscal para poder honrar la deuda, recuperar la economía, etc. Pero el detalle es que en el mediano plazo, al caer los salarios y caer la demanda, también cae la capacidad de recaudación del Estado. Y esa capacidad de recaudación del Estado hace que haya una crisis de la demanda y aumenta la pobreza. Estamos en el 40 y pico % de pobreza.
¿no? Pero esto no arrancó ahora, ni arrancó con Macri. Digo, hay una lógica de suba de la pobreza, que si ustedes agarran las estadísticas de la dictadura para acá, han subido con algunos momentos de baja, pero una baja que nunca volvió a la situación previa a la dictadura. Nunca. Incluido el ciclo kirchnerista, donde hubo una baja y disminución de la pobreza. Lo cual te marca un tema estructural. Tercer cuestión. Si vos para atraer capitales y para que vengan, no controlás, porque si ponés controles, los capitales de afuera, que supuestamente no van a invertir, no llegan. Pero si no ponés controles, ¿qué pasa con los capitales que llegan, ganan y obtienen ganancia? ¿Se quedan acá? ¿Invierten para mejorar tecnología, generar más empleo acá? No, se fugan, se van. Incluido Macri, un adalid de la libertad y la desregulación, terminó su gobierno poniendo controles a la salida de capitales. Ni hablar de otros casos. Ahora, ¿qué ocurre? Fuga de capitales. Cuando se juntan estas tres cosas, alto endeudamiento, caída de la demanda y el consumo a nivel interno y alta fuga de capitales, los planes económicos estallan. Porque se juntan tres factores estructurales. Para modificar eso, habría que hacer reformas muy estructurales a mi humilde modo de entender. Pero esa es otra discusión. Lo concreto, si vos tenés deuda, cayó la demanda y el consumo y bajaron los salarios y hay una aguda fuga de capitales o salidas afuera, ¿qué ocurre con los planes económicos? Estallan. Es lo que va a ocurrir con la convertibilidad. Con una paradoja. La convertibilidad no le estalla a Menem, uno de sus creadores, sino a De la Rúa, que se suponía que era la oposición al menemismo, que no sale de la convertibilidad, mantiene el 1-1 y tanto no sale que finalmente el ministro de Economía de la Rúa va a terminar siendo Domingo Felipe Cavallo. Es decir, el mismo Domingo Felipe Cavallo, que era presidente del Banco Central en 1982, cuando se estatizó en la dictadura militar la deuda privada y se pasó al Estado, el mismo Domingo Felipe Cavallo, que desde el 91 fue el mentor de la convertibilidad, a partir de ser ministro de Economía de Menem en el 91, el mismo Domingo Felipe Cavallo va a terminar siendo ministro de Economía del gobierno que era la oposición a Menem. Pero mantiene la convertibilidad. No solo la mantiene, cuando la caída del empleo es muy aguda y de la demanda, cuando la deuda es cada vez más grande, cuando la fuga de capitales es cada vez más grande, ¿qué hace Cavallo para tratar de evitar el derrumbe de su plan, el plan de convertibilidad? No sé si lo saben. ¿Qué pasa en el 2001? Perfecto, Alma. El corralito, ¿no? El corralito. Se prohíbe que las ahorristas puedan sacar sus ahorros de los bancos. Porque obviamente
ante la caída brutal del peso, la suba del dólar y la evidente crisis del plan económico, la enorme mayoría de los ahorristas quería rápidamente retirar sus ahorros de los bancos. Con lo cual se establece el famoso corralito que prohibía sacar a quienes tenían, porque después están los millones que no tenían ningún ahorro y estaban desempleados, y la suba de la pobreza. Pero los sectores medios y medios altos, no los altos que no tienen la plata en la Argentina porque no la dejan en los bancos de la Argentina, se la llevan a Suiza, a las Islas Caimán, a las Bahamas, a las famosas cuentas offshore. Esos sectores no tienen este problema, no caen en el corralito. Pero los sectores que caen en el corralito no pueden sacar los ahorros. Y otra medida que toma Cavallo y de la Rúa es bajar el 13% de los sueldos de los empleados públicos, incluidos los y las docentes, y el 13% de los jubilados y jubiladas. Jubilados y jubiladas que ya tenían jubilaciones de ultra miseria, y empleados públicos que ya tenían salarios decididamente pauperizados. Se les quita el 13%. Bueno, esto ya había arrancado de antes, pero las jornadas del 19 y 20, la protesta masiva, de la que además este año se cumplen 20 años, tienen evidentemente una base en esto. En un caso inédito, el gobierno, para frenar las protestas, decreta el estado de sitio, es decir, la prohibición de poder estar en la vía pública bajo pena de represión y de encarcelamiento, y sin embargo, enorme cantidad de la sociedad sale a cacerolear primero y luego a marchar a Congreso y Plaza de Mayo después. Estalla el estado de sitio y se dan la famosa jornada del 19 y 20. Hay 12 millones de filmaciones a las cuales se puede acceder fácilmente, e incluso creo que la cátedra puso documentales que tienen imágenes de esas jornadas. Cae el gobierno de la Rúa, la famosa salida en helicóptero. No, Cavallo se ve obligado a renunciar, pero inmediatamente después de Cavallo, el que renuncia es de la Rúa. Chacho Álvarez, que era el vicepresidente, ya había renunciado. Está acéfalo el poder político en la Argentina. En una semana va a haber 5 presidentes. Pero esa crisis política y social, movilizaciones, represión, más de 40 muertos al final del gobierno de la Rúa en todo el país por la represión policial a las movilizaciones, 40 muertos, ¿sí? Oficiales. Por ende, crisis de enorme magnitud. Derrumbe del 2001. Cifras oficiales. Pobreza cercana al 50%. Desempleo alrededor del 21-22% de desempleo, que si sumo a los subdesempleados, es decir, aquellos que laburan pero menos de lo que necesitan laburar más, la cifra es mucho mayor. Y estoy dando cifras oficiales. Deuda, 142 mil millones de dólares de deuda. Oficiales. Digo, insisto con lo de oficial, porque uno tiene la leve sospecha de que en la Argentina, y no solo, las cifras oficiales suelen intentar maquillar determinadas cifras estadísticas. Así que si esas son las cifras oficiales,
evidentemente estamos hablando de un colapso económico, político, social, que claramente no empieza en el 2001, sino que tiene que ver con elementos estructurales, en gran parte con herencias dejadas por la dictadura, pero que fueron agravadas en el retorno de la democracia. Con esto, ahí cierra el texto de García, en la crisis, de García y González, en la crisis del 2001. Entramos en el texto de Vilas a partir del miércoles que viene. Dudas, opiniones, preguntas. Che, me agarra una duda atroz. ¿Se está entendiendo o no se entiende un poco? ¿El lenguaje que estoy utilizando es comprensible o sencillamente no? Si no lo es, ¿en qué cosas tenemos que reforzar, reexplicar en otro lenguaje? Se comprende, profe, se comprende bastante bien. Bueno, ¿han podido leer el texto de García y González? Con toda sinceridad, hagamos un sincericidio. No, profe, yo de mi parte no pude leerlo todavía. ¿Y las demás? ¿En serio? ¿Está todo Yo bien? sí lo ¿No se leí vieron? recién. ¿Cómo? Yo lo leí recién antes, 2 horitas antes de arrancar la clase esta. Está bien. Con lo cual se te debe haber hecho un bolonqui importante, supongo. No, porque ya lo había subrayado y ahora estaba, mientras te escuchaba, estaba confirmando si se me había pasado algo importante, digamos. Muy bien. Che, problema es, para el segundo parcial, la lectura no es mucha. En realidad, estamos hablando de 3 textos puntuales, pero el recorrido que hacen los textos, la cantidad de planes económicos que aparecen, los debates alrededor del tema de el terrorismo de Estado, las leyes que aparecen, el problema de la impunidad, los cambios a nivel del plan económico, los cambios de gobierno, hacen que la cantidad de elementos a mensurar sea importante. Y a mí me preocupa, objetivamente lo digo, si ese problema no está, relajo y me quedo más tranquilo. De todas maneras, las próximas clases han pasado muchas cosas y lamentablemente van a seguir pasando, probablemente. Pero estamos en un país donde aburrirse, si uno sigue los acontecimientos, puede elegir no hacerlo, pero los acontecimientos lo van a venir a buscar. Aburrirse es muy difícil. Tenemos el texto de Vilas, ¿sí? Es una montaña rusa, pero esa montaña rusa tiene explicaciones múltiples. Algunas de ellas se encuentran, creo yo, no solamente en los problemas estructurales que acabo de mencionar antes. La relación endeudamiento, planes de ajuste, caída de la demanda, fuga de capitales, no son detalles anecdóticos, ni momentáneos. Permanecen y se prolongan a lo largo del tiempo. El texto de Vilas es un texto de evidente empatía con el kirchnerismo, ¿sí? Cosa que seguramente, grieta mediante, algunas de ustedes tendrán y otras decididamente no. Sin embargo,
es un texto que incluso para quienes podemos tener alguna lectura crítica, tiene elementos muy interesantes. Es un texto que mira con simpatía al kirchnerismo, pero no se priva de señalar determinadas cuestiones que problematizan la cuestión. Es decir, no es una simplificación extrema, ni en contra, desde ya no lo es, ni a favor, lo cual puede hacer que aún para quienes estén visceralmente en contra, se puedan encontrar elementos de debate interesantes. Y de todos modos, estemos de acuerdo o no, es un texto que no va a haber que fumarse. Yo creo que es un texto que tiene aspectos muy interesantes. Así que, ciclo kirchnerista. En realidad, previamente está el gobierno de Duhalde, etc. Les dejo algunas inquietudes para ese texto y con esto cerramos. Inquietudes, léase preguntas. De paso, agrego, añado, que si hay dudas antes del miércoles, siempre está el campus y el grupo de WhatsApp, y yo estoy atento a eso. El grupo de WhatsApp es la vía más directa, si no contesto en el día, al otro día voy a contestar seguro. ¿Sí? No es por mí que no se utilizan esas herramientas. Pero si necesitan hacerlo antes del miércoles, bienvenido es. Dicho esto, dudas, preguntas, cuestiones que les dejo. 1. ¿Qué elementos y medidas tomadas, qué elementos y medidas tomadas por los gobiernos previos al kirchnerismo, qué elementos y medidas tomadas por los gobiernos previos al kirchnerismo o a Kirchner le van a ser útiles para recuperar la economía. Para recuperar la economía y el consenso. ¿Qué elementos previos y medidas tomadas por los gobiernos previos al kirchnerismo le van a ser útiles para recuperar la economía y el consenso? Primer debate. Segunda cuestión. ¿En qué contexto económico y social, va a asumir Néstor Kirchner la presidencia? ¿Sí? ¿En qué contexto económico y social asume Kirchner la presidencia? 3. ¿Cuál es la estrategia principal de acción del kirchnerismo? ¿Cuál es la estrategia principal de acción del kirchnerismo? ¿Y qué medidas va tomando? ¿Cuál es la estrategia principal de acción del kirchnerismo y qué medidas va tomando para construir legitimidad y apoyo? Para construir legitimidad y apoyo. La pregunta 1 era qué medidas previas antes del kirchnerismo le pueden servir al kirchnerismo. Pero ahora la 3 es medidas y acciones concretas y concepciones que le permitan recuperar niveles de legitimidad en el ciclo de gobiernos. 4. De acuerdo a Vilas,
de acuerdo a Vilas, ¿cuáles son los límites del kirchnerismo? Los límites del kirchnerismo que van a desembocar en la derrota electoral del 2015. De acuerdo a Vilas, ¿cuáles son los límites del kirchnerismo que van a desembocar en la derrota electoral del 2015? Creo yo que si recorremos el hilo, el texto tiene muchas más cosas, otro nivel de complejidad. Pero si seguimos este hilo de razonamiento, se puede reconstruir bien el texto de Vilas. ¿Sí? O por lo menos ahí están los núcleos fundamentales de los planteos de Vilas. ¿Está? Mi idea es avanzar con esto en la clase del miércoles. El miércoles que viene sería, si alguien, a ver, miércoles 27, ¿sí? Y nos queda una nueva clase virtual, vamos a hacer otro Meet el miércoles 3, que cerramos el texto de Vilas y podemos hacer un repasito si hay dudas, preguntas de último momento que aparezcan previo al parcial del 6. Recuperatorio, sea del primero o del segundo, ya que estamos, el 13 de noviembre. O sea, tenemos un Meet el miércoles que viene, otro el miércoles 3, el parcial el 6, con la misma modalidad que la otra vez, las consignas van a estar en un foro que va a decir segundo parcial integrador. Corrijo, en este caso es una comisión chica, así que voy a poder y debería el miércoles 10 entregar, a lo sumo el jueves 11, para que el recuperatorio sea el 13. Recuperatorio que recuerden, no puede ser de los dos parciales. Los que recuperaron el primero tienen que aprobar, los que les fue mal en el primero tienen que sí o sí aprobar el segundo. Y quienes no aprueben el segundo tendrán que rendir el recuperatorio del segundo el día 13. ¿Sí? Ese es el cronograma que nos queda por delante. ¿Dudas? Bien. Ruego que el amigo Kevin la risa le haya sido menos potente para la próxima, en la medida de lo posible, que quienes no pudieron entrar con cámara en esta oportunidad lo hagan en la próxima. Y mi corazón bostero se impacta fuertemente ante la camiseta que tiene Gabriela y es feliz con la de Matías. No voy a hacer censura al respecto, simplemente un comentario de lo que pasa por mi corazón en estos momentos. Y de tristeza últimamente acentuada. ¿Nos vemos el miércoles que viene? Sí. Profe, ¿se puede quedar un segundito después de que se vayan todos, por favor, que le quería comentar Perfecto, algo? no cierro el Meet. ¿Alguien más? ¿Le iba a decir algo? Gracias. No, Nos profe, vemos. nos vemos. Que tengan Nos vemos. buen fin de, che. Igual. Chao, Chao. profe, buen fin de.